Mi nombre es Elena Cosani, soy licenciada en nutrición, docente de la carrera de nutrición de la Facultad de Dermatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mi directora de tesis es la doctora María Dolores Román de la Universidad Nacional de Córdoba, y la codirectora Liliana Lund de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, en primer lugar voy a hacer una breve introducción en cuanto a cómo ha ido evolucionando el concepto de autismo, que es el principal objeto de mi investigación. Los primeros, descripciones fueron realizadas en el año 1943 por un psiquiatra austríaco, Leo Kanner. En realidad fue el primero que acuñó el término de autismo, que deriva del griego autos, que significa en sí mismo. Él realizó descripciones en niños que parecían estar ensimismados y vivir en el mundo de lo privado, y fue el primero, que realizó estudios en chicos que en primer lugar lo describían como problemas psiquiátricos. En el año 1944, el año siguiente, Asperger, otro psiquiatra también de origen austríaco, realizó una tesis doctoral que describió como características que denominó neuropatía atípica, que también tenía que ver con chicos que presentaban, diferencias conductuales en relación a chicos de su misma edad. Varios años después, otra psiquiatra conocida de origen británico, Lorna Wynne, en el año 79, ella introduce un concepto un poco revolucionario en cuanto a lo que se venía diciendo del autismo, y plantea que el autismo no es una entidad única, sino que es una diversidad de presentaciones y de perfiles, y introduce el concepto de una tríada clásica de síntomas que presentaban estas personas, que tiene que ver con la interacción social recíproca alterada, es decir, personas que no tienen interacción de vincularse con otras personas, trastorno de la comunicación verbal y no verbal, muchos de ellos no logran desarrollar el lenguaje y muchos de ellos quizás en edades tardías, repertorio restringido y estereotipado de conductas, muchos de ellos tienen manifestaciones como puede ser aleteo de manos y caminar en puntas de pie. Y es que así llegamos a lo que hoy en día se conoce y se describe como trastorno del espectro autista, se lo conoce como TEA, que la Organización Mundial de la Salud lo define como un grupo de afectaciones caracterizadas por un grado de dificultad en la interacción social y de comunicación, y también por presentar patrones atípicos de actividad y comportamiento, como rigidez para pasar de una rutina a otra, y también tener, reacciones poco habituales ante sensaciones. Otra particularidad que presentan estas personas es la hiper o hipersensibilidad a los estímulos sensoriales, que eso tiene que ver con percibir de manera aumentada o disminuida los estímulos, y que también describe una particularidad que tienen, que es problemas para realizar la integración sensorial, que esto tiene que ver cómo procesan estas personas y cómo realizan una respuesta adaptativa ante los estímulos. Ahí. A ver, primero para atrás. A ver, vuelta. Voy para atrás porque... A ver. Está apretando un botoncito, te lo saca. Ah, te lo saca ella. Ahí. Otra vez. Bueno, igualmente te sigo contando, hoy en día la...
de todo. Bueno, hoy en día el diagnóstico se lo establece según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que está editado por la Sociedad Estadounidense de Psiquiatría, conocido popularmente como DSM, el DSM-5, que es el que está en vigencia actualmente, que fue publicado en el año 2013, lo describe dentro de los trastornos del neurodesarrollo como trastorno del espectro autista, pero en su edición anterior, que era el DSM-4, la clasificación era diferente, se hablaba de trastornos generalizados del desarrollo, y tenía subcategorías que consistían en trastorno autista propiamente dicho, síndrome de Rett, que era propio de las mujeres, síndrome de Asperger, en honor a uno de sus precursores en la temática, y trastorno generalizado del desarrollo no específico. Esto lo aclaro porque todas las personas que han sido diagnosticadas antes del 2013 puede que tengan alguna de estas denominaciones. Hoy en día hay toda una corriente que en realidad plantea preferentemente hablar de neurodiversidad, y en vez de hacer referencia a trastorno del espectro autista sugieren decir condición del espectro autista, que es una palabra con un lenguaje menos estigmatizante, y en realidad para describir que las personas con autismo no son personas que en realidad padezcan un trastorno, sino personas que tienen una manera de procesar la información tanto interna como externa de manera diferente a cómo lo realizan las personas de desarrollo típico. Bueno, una particularidad que presentan los niños y adolescentes con autismo es que presentan selectividad alimentaria, y en este caso se presenta como una sintomatología de estas personas, pero la selectividad alimentaria tiene entidad propia en el DSM-5, que se lo conoce como TERIA, trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria, o ASFID en sus siglas en inglés, que consiste en un trastorno que restringe o evita la ingesta de alimentos, o de comidas en particular, al punto tal de rechazarlos y de no consumirlos, y este rechazo obviamente que reduce la diversidad de la alimentación, y hay casos de chicos con autismo que consumen 3 o 4 alimentos únicamente, con todo, digamos, lo que implica en cuanto al aporte nutricional. Y otra de las particularidades en cuanto a lo que es alteraciones neuroconductuales es conducta lingüística y comunicativa disminuida, desinterés de la interacción social, son chicos que tienden al aislamiento y que no les interesa en entablar vínculos con sus pares, hábitos de sueño alterados, muchos de ellos es necesario recurrir a la medicación porque no duermen, y conductas estereotipadas que pueden pasar, como yo mencioné, desde caminar en puntas de pie hasta tener, digamos, conductas en el juego que, por ejemplo, no tiene mucho sentido, que es armar hilera con los autos y tener rutinas de incluso de circulación dentro de la casa. Bueno, es así que surgen algunas de las preguntas que guían mi investigación. Uno de ellos es conocer cuál es el perfil alimentario y nutricional y la calidad de alimentación en niños y adolescentes con TEA residentes en Entre Ríos. No hay información en Argentina en general, y en la provincia de Entre Ríos menos aún, que revele datos o investigaciones sobre estas características. Otra de las preguntas tiene que ver qué relación tiene la calidad de la dieta con el estado nutricional y las características neuroconductuales, y también cómo se comporta la selectividad alimentaria en el aporte de micronutrientes, en particular vitaminas y minerales, y su efecto en este tipo de conductas. Como objetivo general de mi investigación es analizar el perfil alimentario y nutricional y ver qué relación tiene con la selectividad alimentaria y las características de las conductas. En realidad la información con la que se cuenta, por ahí está análisis de aspectos separados, o sea, se analiza la selectividad alimentaria solamente por un lado, se analiza la parte conductual, pero no hay investigaciones que integren la calidad de la alimentación con estos otros aspectos que son típicos de estos chicos. Y menos aún no hay datos en particular en adolescentes, todos los estudios en general son en niños. Dentro de algunos de los objetivos específicos, uno que
voy a hacer mención particular, tiene que ver con identificar la adherencia a dietas especiales, como dietas libres de gluten y caseína, que si bien no tienen evidencia científica en cuanto a sus efectos beneficiosos, sí muchos padres las adoptan porque se promueven como que pueden tener algún efecto de mejora en la sintomatología y se practica, pero en realidad no hay una evidencia científica que avale, que diga que mejora la sintomatología. Dentro de las hipótesis de mi trabajo están la calidad de la alimentación de niños y niñas y adolescentes con TEA, como mayor selectividad alimentaria es disarmónica, es decir, que entre los principales macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos, no hay una relación armónica y es deficiente en micronutrientes, en particular vitaminas y minerales, y se aleja de las recomendaciones nutricionales para la edad. Y el perfil alimentario nutricional es restrictivo y deficiente, y esto se asocia a la presencia de alteraciones de conductas de interacción social y de comunicación verbal. En cuanto al diseño metodológico, bueno, es un estudio que está planteado desde la lógica cuantitativa, es descriptivo, exploratorio, de corte transversal, con inclusión retrospectiva, o sea que se toman datos de manera retrospectiva, correlacional, no experimental. La población y muestra está conformada o va a estar conformada en realidad por niños y niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, que no sea su diagnóstico, no sea secundario de otra patología, que residan en la provincia de Entre Ríos en el periodo 2025-2026. Se entrevistará a sus padres y a ellos se les va a realizar mediciones antropométricas de peso y talla, y obviamente que la muestra va a estar conformada por las personas que acepten participar del estudio. El ámbito de estudio, bueno, la muestra se va a obtener de datos que pueda obtener instituciones públicas y privadas que brinden tratamientos a esta población y asociaciones de padres de la provincia que también quieran participar. Dentro de las variables de estudio, bueno, como variable independiente, la calidad de la alimentación, como variables dependientes, el estado nutricional, características neuroconductuales, lo que es conducta neurolingüística comunicativa, interacción social, hábitos de sueño y conductas estereotipadas, y también se van a tomar variables secundarias que tengan que ver con datos sociodemográficos como nivel educativo de los padres, escolarización de los niños y edad. Y dentro de las intervinientes, selectividad alimentaria y sintomatología gastrointestinal, ya que muchos de estos chicos presentan problemas gastrointestinales como reflujo gastroesofágico, diarreas y constipación. En cuanto al plan de ejecución, bueno, no hay datos a nivel mundial, los datos que hay de Estados Unidos, la CDC, que es el Centro de Control de la Prevalencia de Enfermedades de Estados Unidos, estima que hoy en día hay 1 de cada 46 chicos presenta autismo. En Argentina no hay datos de prevalencia, con lo cual era muy complicado poder establecer un universo para obtener una muestra. Entonces recurrí a los registros de los certificados únicos de discapacidad, del IPRODE, que es el Instituto Provincial de Discapacidad, para poder tener un universo estimado y de ahí obtener un N que, tomando un 95% de confianza y 0,5 de error, me da que tiene que ser una muestra de 144 personas. El muestreo va a ser por conveniencia y se incluirán las personas que acepten y que tengan el consentimiento informado. Y para ello, bueno, para tratar de juntar la muestra con mayor velocidad, se van a hacer reuniones de sensibilización con las asociaciones de padres y con profesionales que se dediquen a tratar este tipo de problemática. Dentro de lo que es el instrumento que voy a utilizar, bueno, para la evaluación sociodemográfica es un cuestionario semiestructurado. Para la evaluación alimentaria hay un cuestionario validado que se denomina frecuencia de consumo y que va asociado a una guía visual de porciones y pesos de los alimentos, donde la persona ve el tamaño de la porción que ella consume, que el chico consume en este caso. Con eso sí se realizó una prueba piloto para poder realizar correcciones. La evaluación antropométrica que se va a realizar en el momento, con aquellos chicos que acepten ser pesados y medidos. Y en estos momentos, en realidad, estoy en la construcción de un instrumento que el objetivo es que pueda evaluar lo que es perfil sensorial,
conductas con relación a la comida y manifestaciones neuroconductuales, en realidad tomando como referencia otros instrumentos ya validados, pero que en realidad lo que hacen es recolectar la información por separado, no digamos de manera unificada. Para el análisis de datos, bueno, para el análisis nutricional se va a utilizar un programa elaborado por un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba que se llama Nutrio B2, y con ello se va a construir un índice de calidad de la dieta que valora qué tanto se acercan o se alejan de las recomendaciones nutricionales de que consumen estos chicos. Para el análisis descriptivo, bueno, medidas que tengan que ver con medianas y medias, y bueno, para el análisis inferencial se va a utilizar el programa STATA. Algo que ya pude hacer es lograr la aprobación del Comité de Ética del Consentimiento Informado. Dado la problemática de estos chicos, se me solicitó de que el consentimiento tenga lenguaje aumentativo, es decir, con la agregación de pictogramas, que son imágenes para facilitar la comprensión. Y bueno, dentro de lo que pretendo aportar con esta investigación es brindar en particular información acerca del estado nutricional del perfil alimentario, que en Entre Ríos no hay, y en Argentina tampoco hay demasiados datos. Ofrecer una herramienta que pueda promover la atención temprana de estos problemas y en consecuencia poder realizar intervenciones oportunas para mejorar la calidad de alimentación de estos chicos, y facilitar recursos y conocimientos a los padres para que puedan mejorar las prácticas en el hogar, beneficiando a las organizaciones de padres. Bueno, esto es algo de la bibliografía que utilicé. Muchas gracias.